Hola, bienvenido nuevamente a este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara. Soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Mi deseo a través de este podcast es poder estudiar la palabra de Dios y entender su plan para nuestra vida juntos, creciendo con Dios. Y estamos empezando una serie nueva, una serie titulada Promesas, y quiero hacerte una pregunta el día de hoy. ¿Has hecho una promesa antes en tu vida? Y quiero que tomes un momento porque estoy seguro que hemos hecho cantidades de promesas, ¿no? Y aquí viene entonces la siguiente pregunta. Sin duda alguna hay muchas promesas, pero quizás vino una en particular. ¿Has hecho una promesa? Sí. ¿Cumpliste tu promesa? Y yo creo que ahí está el detalle muchas veces, porque somos quizás a veces fáciles en hacer una promesa a alguien. Yo sé que en algún momento yo, en mi vida, con mis hijos, por ejemplo, en algún momento quizás vamos a hacer un mandado, ellos vienen conmigo en el carro y voy apresurado y quizás les prometo pasar a comprar un helado. Esto quizás era cuando eran más pequeños, ya ahora ya no tanto de jóvenes, ¿no? Pero cuando eran más pequeños, niños, y les prometía un helado y luego me atrasaba por cualquier razón y no les daba el helado, ¿no? Y rompía y no cumplía mi promesa. Obviamente no siempre ese era el caso, pero yo estoy seguro y sé y reconozco que hubieron momentos en los cuales no cumplí mis promesas, ¿no? Ahora, por otro lado, también sucedía que prometía algo y luego de haberla prometido dije, ¿por qué dije eso? Porque ahora me toca cumplir esa promesa, ¿no? Yo sé que seguramente te ha pasado algo similar. Te pones a pensar, ¿por qué hice esa promesa, no? ¿Por qué prometí eso? Y a veces no entendemos realmente por qué sucede eso, por qué somos tan fáciles a prometer algo. Y, ¿sabes? Nosotros no siempre cumplimos nuestras promesas, pero cuando hablamos de Dios y sus promesas, algo que nosotros sí sabemos y entendemos y que quiero que entendamos el día de hoy, que Dios desea decirnos a nosotros el día de hoy, es que Dios sí cumple sus promesas, Dios sí cumple su palabra. Él sí cumple lo que Él dice que va a hacer en nuestras vidas, y eso lo encontramos también en la Biblia. En la Biblia encontramos muchas promesas de parte de Dios, entendemos lo que Él dice en nuestra vida. ¿Y por qué nos haría Dios una promesa? Yo no sé si tú te has puesto a pensar en eso antes. ¿Por qué Dios haría una promesa en nuestra vida? Bueno, yo creo que algo que podemos entender es que las promesas de Dios Él nos las dio para fortalecernos, para bendecirnos y así vivir una vida plena aquí en la tierra. Y eso es una manera personal, ¿no? Eso es algo específicamente como el por qué Él nos haría una promesa en nuestra vida. Esa es parte del por qué lo haría. Y más adelante vamos a ver otra de las razones y la más importante del por qué realmente Él nos haría una promesa. Pero esto sería, podríamos decir, es un resumen de lo que Él desea hacer en nuestra vida. Él desea fortalecernos porque va a haber momentos de tribulación, de dificultad, de angustia, de miedo, de dolor, de enfermedad, y podemos recordar que Él es fiel y que Él está a nuestro lado y que Él ha hecho esa promesa en nuestra vida, y podemos estar seguros de que Él lo va a hacer. Dios cumple su palabra, Dios cumple sus promesas, y el día de hoy quiero que empecemos esta serie entendiendo y definiendo eso del por qué Dios haría una promesa, el por qué Dios cumpliría su promesa y el hecho que Él es fiel y que Él sí cumple sus promesas. Realmente ahora no quiero que tampoco malinterpretemos las promesas de Dios, que las usemos para nuestra conveniencia, porque realmente muchas veces somos egoístas. Yo más bien digo, la mayoría del tiempo somos egoístas y las aplicamos en nuestra vida de esa manera, pero esta es la otra parte de que yo te mencioné del por qué Dios nos haría una promesa, ¿no? Y vemos que es para fortalecernos, para bendecirnos de provecho en nuestra vida, y es correcto. Pero Dios no nos daría una promesa y no nos da una promesa si no hay un propósito mayor. Si no hay algo más allá de eso, no es solamente para ti, no es solamente por ese bien para ti de bendición, que lo es, pero no es solamente por eso. Hay algo mayor que Dios desea hacer y alcanzar a través de una promesa, ¿no? Y eso es traer honra y gloria a su nombre, es exaltar su nombre en alto, es poder hacer algo más allá de tu vida que va a ser de provecho y de bien para otras personas y que va a traer honra y gloria a su nombre. Y lo que Dios dice en su palabra, Él lo cumple.
¿Y cómo podemos estar seguros de ello? ¿Cómo podemos estar tan confiados de que Dios, a diferencia de nosotros, Él sí va a cumplir su palabra? Él va a cumplir eso que está escrito. Y en el Antiguo Testamento, Dios comunicó a través de Isaías algo que quiero empezar esta serie. Y quiero que vayas a la Biblia, al libro de Isaías 55. Y vamos a leer versículos 10 y 11 para poder entender de por qué podemos confiar en la palabra de Dios y que Él lo va a hacer lo que Él dice. Y dice: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Y dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Entonces vemos claro que Dios va a cumplir su palabra, eso que Él dice, porque Él tiene un propósito. Y no va a regresar esa palabra a Él vacía. Lo que significa es que eso que Él dice tiene un propósito y va a suceder, y hay algo que Él va a hacer a través de su palabra, y por eso fue que Él la dice, y va a suceder porque no va a volver a Él vacía. Toda la palabra que sale de su boca. Y sabes, la Biblia es la palabra de Dios, ha sido esa palabra inspirada por Dios que Él nos dio, y que incluye esas promesas de parte de Dios en su vida y que no van a venir a Él vacía hasta que no hayan alcanzado ese propósito y ese plan que Él tiene a través de su palabra. Entonces por eso podemos confiar y estar seguros que Él lo va a hacer, que Dios es fiel y Él va a cumplir su palabra, porque Él desea alcanzar un propósito y también va a alcanzar ese propósito en nuestra vida. Entonces vemos que en la Biblia hay muchas promesas hechas por Dios a sus hijos, y en las próximas semanas queremos tomar un momento y un tiempo para ver y estudiar algunas de esas promesas y realmente entender qué son esas promesas en nuestra vida, por qué Dios las dio y cómo aplican en nuestra vida, y no mal usarlas o no malinterpretarlas en nuestra vida, pero realmente entender por qué Dios las da. De nuevo, va a ser con un propósito de bendición a tu vida, de fortalecerte, pero hay un propósito mayor por el cual Dios la da, y en las próximas semanas lo vamos a estudiar. Ahora, también hay algo que vamos a enfocarnos el día de hoy, que es importante mencionar, porque a veces oímos este término de pactos, ¿no? Que Dios es un Dios de pactos. ¿Y cuál es la diferencia entre un pacto y una promesa? Bueno, vamos a ver simplemente una definición. Una promesa es una declaración verbal de una persona hacia una acción en particular, ¿no? Es algo que tú dices verbalmente. Una promesa es algo que tú vas a decir hacia una acción en particular. Por ejemplo, ¿no? Un niño te puede prometer que va a limpiar su cuarto. Te dice: sí, mamá, te prometo que voy a limpiar mi cuarto esta tarde. ¿Y qué pasa en la noche? No está limpio, ¿no? Es algo que se dijo verbalmente, una acción que iba a suceder, pero que no sucedió. Ahora, ¿cuántos de nosotros no hemos roto una promesa, ¿no? Yo creo que ya al principio definimos que a veces se nos hace fácil romper una promesa, ¿no? Es sencillo, porque dijiste algo, una acción, y no sucede y la rompemos, ¿no? Ahora, a diferencia de un pacto dice que es una declaración que se hace evidente físicamente, no solamente verbal, pero hay algo que sucede y se hace evidente, dice, por medio de algo simbólico. Hay algo que sucede simbólicamente que hace más profundo un pacto a una promesa. Por ejemplo, una pareja que se casa y hacen un pacto matrimonial y se entregan anillos. Es algo simbólico en el cual ese anillo está realmente significa que no solamente hay una promesa de amor eterno, pero hay algo simbólico que lo hace mucho más profundo. Un pacto, cuando alguien va a comprar una casa y tiene una hipoteca y estás firmando un documento en el cual te estás comprometiendo a pagar hasta el último centavo de esa hipoteca. Ese es un pacto de pago a otra compañía, y es más que una promesa, ¿no? Porque fácilmente podría decir: sí, voy a prometerlo verbalmente, pero ya vimos que muchas veces las promesas fácilmente las rompemos, pero un pacto se hace más difícil romperlo, y aún así muchas veces rompemos pactos, ¿no? Aún así muchas veces eso sucede. Entonces, en la Biblia realmente Dios usó e hizo pactos con algunos hombres realmente, y ese sacrificio de un cordero, la sangre de un cordero, era esa parte simbólica que hacía evidente ese pacto con el hombre. Y hubo 4 pactos durante el Antiguo Testamento que Dios hizo con hombres,
y quiero que entendamos un poquito estos pactos solo para que veamos cómo realmente Dios es un Dios que cumple su palabra, ¿no? Él es un Dios que cumple sus promesas, cumple estos pactos que hizo a hombres en el pasado y que también tiene en nuestra vida al día de hoy, aplica en nuestra vida al día de hoy. Un pacto que hizo con Noé cuando él rescató a su familia después del diluvio y los salvó en Génesis 8 y les dijo que no iba a destruir el mundo de esa manera nuevamente. A pesar de que él sabía de que sin duda alguna el mundo iba a volver a fallar, iba a volver a pecar, sabiendo que la humanidad volvería a suceder eso, pero aún así él hizo un pacto con Noé y no requería nada de Noé, no le pidió nada a él, simplemente hizo un pacto con él y aún así vemos que se volvió a poblar la tierra y volvieron a fallar y volvieron a pecar delante de Dios, pero aún así Dios cumplió su palabra y ha cumplido su palabra. Luego hizo un pacto con Abraham y le hizo una promesa que le iba a prosperar, iba a multiplicar su familia, le extendería su familia realmente a lo largo de las naciones, y vemos que le dice que tienen que simplemente confiar en Dios y ver que su familia también crea y obedezca en los planes y la voluntad de Dios, ¿no? Y vemos que puede sonar algo tan fácil, pero lo único que requería era confiar y obedecer a Dios. Eso es fácil de hacer. Bueno, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú estás obedeciendo a Dios? ¿Estás confiando en Dios y lo que Él te llama a hacer? ¿Estás obedeciendo su vida? ¿Su plan? Yo creo que no es tan fácil como suena, ¿no? Yo creo que Abraham lo rompió, la familia de ellos lo rompieron, en algún momento se desviaron del plan de Dios, y nosotros también hacemos lo mismo en nuestra vida, ¿no? Luego hace un plan con el pueblo de Israel y promete bendecirlos, y les dice que va a ser un pueblo escogido, que iban a ser sus representantes al mundo, ¿no? Y que Israel lo que tenía que hacer entonces era obedecer sus leyes, obedecer esos mandamientos para poder vivir en paz. Pero vemos que no fueron capaces de realmente obedecer y cumplir las leyes, cumplir esos mandamientos que Dios estaba pidiendo, y sabes, nosotros tampoco somos capaces de cumplir esas leyes. Ninguno de nosotros somos capaces de hacerlo. Entonces vemos que volvieron a fallar en su parte del pacto, ¿no? En todas estas que hemos leído, ninguno de los hombres realmente han podido cumplir su parte del pacto, mas sin embargo Dios ha sido fiel y lo ha hecho, y finalmente hace un pacto con David, el rey David, y le dice que uno de sus descendientes va a tener un hijo que iba a extender un reino de paz en esta tierra, que iba a ser de bendición al mundo, que iba a rescatar al mundo de la esclavitud del pecado, que iba a restaurar esa relación con Dios el Padre, hablando de Jesús. Y le dice nada más que pues lidere al pueblo, a Israel, ¿no? Que realmente lo lleve recto delante de Dios, que vivan obedeciendo el plan de Dios. Y vemos nuevamente que ese pueblo se volvió a desviar, se desviaron de los caminos de Dios, se desviaron del propósito de Dios para sus vidas, y nos damos cuenta que en cada uno de estos pactos que Dios hizo con estos hombres, con su pueblo, todos fallaron. Nadie cumplió su parte del pacto, pero Dios ha sido fiel y Él sí ha cumplido y cumplió su palabra. Él cumplió lo que Él dijo que haría. Él no iba a romper ese pacto, Él no iba a romper su palabra. Y cuando hablamos de un pacto, de una promesa, nos estamos refiriendo específicamente al hecho que Dios dijo algo, su palabra, y Él no va a romper su palabra. Fíjate lo que Salmos dice en el capítulo 89, versículo 34. Por nada romperé mi pacto, no retiraré ni una sola palabra que he dicho. Vemos que Dios no va a retirar nada que Él haya dicho. Si Él la dijo, es porque tiene un propósito, es porque realmente hay algo que Él desea hacer y alcanzar y lograr. Y lo va a hacer, y lo va a cumplir en cada uno de nosotros. Y Él es fiel, y en estos pactos que Él hizo con el hombre, a pesar que el hombre falló, a pesar de que como hombre nosotros fallamos hoy, Él aún así desea cumplir su palabra en nuestras vidas. Y finalmente hace un pacto nuevo con la tribu de Judá, que era familia de Abraham, y de esa manera pues cumplió la promesa a Abraham, que iba a tener una multitud de familia por generaciones, ¿no? Y Judá fue justo, obedeció la ley de Moisés y sus mandamientos, y de ahí entonces vemos que era parte de la descendencia del rey David, y que así cumplió y la promesa y ese pacto al rey David de un descendiente que finalmente llegó a la vida de José, que era el padre de Jesús, por el cual nació y cumplió esa promesa en David,
Y Jesús vino entonces a este mundo y era el único que podía cumplir todos los requisitos de la ley, ¿no? Para poder cumplir esa parte de ese pacto con Israel que nadie era capaz de hacer, solo Jesús podía hacerlo, era ese sacrificio perfecto, era el único que podía cumplir ese pacto con Él. Y para así nosotros tener la oportunidad y dar la oportunidad a todo el mundo de poder entonces tener una relación con Él. Y Dios selló ese pacto nuevo con la sangre de un cordero, como era lo que Él había hecho antes siempre, ese pacto. Y lo hizo con la sangre del cordero perfecto, de su único Hijo Jesús, que vino entonces a sellar ese pacto y hizo un nuevo pacto con nosotros y nos promete entonces darnos una vida nueva, darnos una vida eterna para poder entonces vivir en una relación con Él. Y en Hebreos 8, versículo 6 dice: pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, basado en promesas mejores. Y nos damos cuenta que Dios tiene entonces un propósito. Él ha hecho un pacto nuevo, promesas en la palabra de Dios que encontramos, promesas, esa palabra que ha salido de su boca al hacer un pacto nuevo con el mundo, con unas mejores promesas de salvación eterna, de vida eterna, de poder realmente tener propósito en este mundo, de poder encontrar descanso, tener paz, tener realmente bendición en abundancia. Y todo eso lo vamos a estudiar, estas promesas que Dios en algún momento da, esa palabra que Él ha dado y que ha salido de su boca, y las vamos a estudiar porque es importante que las entendamos, no simplemente las oigamos y las usemos y eso es nada más, ¿no? Hay un propósito por el cual Dios la dio, hay un propósito mayor por la cual Dios ha hecho esas promesas o ha dado, esa palabra ha salido de su boca y Él desea alcanzarlo. Pero vemos que la consecuencia y realmente parte de este pacto nuevo es el poder convertirnos en sus hijos y sus hijas, que podamos realmente venir a ser hijos de Él, y solo Jesús era el único que podía hacer eso posible y realmente entonces poder recibir esas promesas van a ser a través del sacrificio de Jesús. Él es el que hace posible que eso pueda ser posible en nuestra vida. 2 Corintios 1:20 dice: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Entonces nos damos cuenta que a través de Jesús fue que entonces Él cumplió todo lo que había prometido a esos pactos, ¿no? Todo lo que Él había dicho, su palabra a esos hombres, Él lo cumplió en Cristo Jesús. Y dice también que por medio de Cristo Jesús entonces también nuestro amén, nuestro sí, dice, se eleva a Dios para su gloria. Eso es lo que hace posible entonces que en alguna manera esa palabra se cumpla en nuestra vida también, pero es a través de Cristo Jesús. Realmente nos damos cuenta que Dios es un Dios que cumple su palabra. La cumplió con Noé, el no eliminar y no eliminar a la población nuevamente de esa manera, y Noé la cumplió. Y Dios la cumplió en la vida de Noé y nos ofreció salvación. Prosperó, multiplicó la familia de Abraham, ¿no? Y le hizo padre de naciones, y vemos que hoy vemos realmente hoy la nación de Israel, ¿no? Y la raza judía realmente es la respuesta a esa promesa que Dios hizo en su vida, ¿no? Y a través del linaje de Abraham y luego del rey David fue que Cristo Jesús vino a este mundo y nació en descendencia de José, y así cumplió ese pacto con ellos, ¿no? Y vemos entonces que Dios, a lo largo de la historia, a lo largo de la Biblia, Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que cumple su palabra, es un Dios que cumple sus promesas, y hay algo mayor que Él desea alcanzar, hay un propósito específico que Él desea hacer y alcanzar en nuestra vida cuando Él da esa palabra, cuando sale de su boca. Y eso es lo que tenemos que entender y estudiarla, no solamente oírla y aplicarla para nuestra conveniencia egoístamente, pero realmente entender el por qué Dios la da y nos la ha dado en nuestra vida. Pero Dios es fiel. Fíjate la versión de las Américas de ese pasaje de 2 Corintios 1:20. Me gusta lo que dice esa versión. Dice: pues tantas como sean las promesas de Dios, que sabemos que son varias en la Biblia,
En Él, hablando de Jesús, todas son sí. Entonces, a través de Jesús, esas promesas son vigentes para nosotros. Y dice, por eso también por medio de Él es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Entonces, va a traer gloria a Dios. Dios desea darnos y cumplir su palabra, pero hay un propósito que Él desea alcanzar y lo va a hacer a través de nosotros. Es por medio de nosotros que Él desea alcanzarlo, y por eso es que da esas promesas, por eso es que Él ha dado su palabra y que Él piensa cumplir su palabra en nuestras vidas. Cada promesa que Dios ha hecho al hombre durante la historia, entonces sigue vigente en nuestra vida, sigue disponible para nosotros por medio de Cristo Jesús. O sea, cuando Jesús vive en ti, entonces esas promesas se activan y vienen a ser entonces vigentes en tu vida también, y Dios desea cumplirlas. Por medio de Cristo Jesús es que nosotros podemos recibir la promesa de salvación eterna. Esa promesa es solamente opción a través de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús es que tenemos la promesa de redención de nuestros pecados, de no tener que pagar la consecuencia del pecado nosotros, sino que recibir el perdón de Jesús. Es solamente a través de Él, solamente a través de Jesús es que somos hechos hijos de Él. Una promesa de adoptarnos como hijos es solamente a través de Jesús, que nunca va a dejarnos. Es solamente a través de Jesús que podemos experimentar su presencia con nosotros en todo tiempo, que Él proveerá a toda nuestra necesidad. Esa promesa es vigente a través de Cristo Jesús, del hecho que promete darnos descanso, que promete darnos paz, que podamos vivir en paz, en mente y corazón. Cada una de esas promesas, solamente a través de Cristo Jesús las vamos a poder encontrar. Solamente a través de Cristo Jesús es que nosotros podemos recibirlas. Entonces, ¿por qué podemos confiar en la palabra de Dios? ¿Por qué podemos confiar en sus promesas? Porque nos damos cuenta que a través de los años, a través de la Biblia, Dios ha hecho pactos y Dios cumple su palabra. Dios es un Dios fiel que cumple cada una de esos pactos, de esas promesas, cada palabra que sale de su boca. Dios realmente desea alcanzarla en tu vida. La pregunta que tengo para ti es, pero ¿cómo puede ser posible que sus promesas y ese nuevo pacto apliquen también en tu vida hoy? Porque quizás te estás preguntando eso. ¿Cómo puedo estar seguro que eso puede ser algo también para mi vida? Que lo que la Biblia dice también puede aplicar en mí. Esto fue hace cientos y miles de años atrás. Y si leemos de nuevo este pasaje de Deuteronomio 7:9 que leímos al principio, ahí podemos tener la certeza y la seguridad de que Dios va a cumplir su palabra en nuestra vida aún el día de hoy. Fíjate de nuevo lo que Deuteronomio 7:9 dice. Dice, reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Reconócelo. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Entonces nos damos cuenta que Dios es un Dios fiel y nos dice que debemos de reconocer que Él es verdaderamente Dios. Tenemos que entender y reconocer Él es Dios, que Él es Dios soberano y que Él es un Dios fiel que cumple sus promesas, que cumple su pacto por 1000 generaciones. Y eso es lo que nos da a nosotros entonces la seguridad de que Él va a cumplir su palabra en nuestras vidas, porque Él es un Dios que cumple sus pactos por 1000 generaciones. Cuando tú vienes a Cristo y conoces de Dios y luego entonces vienen tus hijos, tus nietos, los hijos de tus hijos, por 1000 generaciones Dios promete cumplir sus promesas y sus pactos. Y esa realmente es la seguridad que nosotros tenemos como hijos de Dios, que Él va a cumplir su palabra, que Él es un Dios fiel, que cumple sus promesas, promete amarnos incondicionalmente. Y eso no importa en algún momento lo que hayas tú pasado, lo que hayas hecho en tu vida, Dios nos perdona y nos da vida eterna y nos da una nueva oportunidad. Y es porque esas son sus promesas, podemos hallarlas en la Biblia. La pregunta que tengo entonces para ti el día de hoy es, tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón, porque esa es la clave y esa es la única manera que nosotros podemos recibir esas promesas, poder realmente ser beneficiarios de ese propósito mayor que Él tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra. Tenemos que realmente ser hijos de Él, solamente las vamos a poder encontrar a través de Cristo Jesús.
Y de nuevo vamos a estudiar cuáles son algunas de esas promesas en las próximas semanas y vamos a profundizar más en ellas. Pero de nuevo, ¿con qué propósito nos daría Dios una promesa? ¿No? Y lo hablamos, va a ser para bendición, para exaltar el nombre de Dios. La manera de validarla es entonces para traer honra a Dios, con el fin de bendecir a los demás, para que la única manera de obtenerlas va a ser a través de Cristo Jesús, por lo que Él hizo en la cruz. Realmente esas son las claves que podríamos decir, ¿no? Lo que nos puede dar la seguridad de saber que esa es una promesa hecha por Dios, que Dios la va a cumplir, pero Dios no va a hacer una promesa que Él no piensa cumplir. Él no va a dar algo que no piensa hacer. No es como nosotros, ¿no? Que podemos prometer algo, pero sabemos que no lo vamos a hacer. No, Dios, si promete algo, Él lo va a hacer y lo va a cumplir. Esas promesas que recibimos a través de Jesús, de perdón de pecados, de vida eterna, de vida nueva, de provisión ante la necesidad, de descanso ante la adversidad, de paz, paz interna, paz con los demás, de gozo, del saber que no estamos solos, ¿no? Todas esas promesas las vamos a estudiar y vamos a ver cómo Dios realmente desea cumplirla. La respuesta en Jesús es un sí. Es lo que dice su palabra. En Cristo Jesús es un sí. Sus promesas son un sí en nuestra vida y podemos creerlas, podemos recibirlas el día de hoy. Ahora, lo único que nos toca hacer es esperar. Es esperar porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Nosotros quisiéramos tener ya esas respuestas, nosotros quisiéramos ya ver ese resultado, nosotros queremos ya experimentar eso, pero tenemos que saber y entender que el plan de Dios y su tiempo no es nuestro tiempo y nos puede tocar esperar un tiempo. Mi deseo a través de estas próximas semanas es que podamos realmente, no de una manera egoísta, sin entendimiento, declarar esas promesas en nuestra vida, pero con entendimiento, entender realmente y saber qué es lo que Él desea lograr, porque hay un propósito mayor por el cual Él da esa palabra en nuestra vida. Nos ha dado su palabra en la Biblia, nos ha dado sus promesas para poder no solamente hacer algo en nuestra vida de bendición, pero poder realmente alcanzar algo mayor, poder traer honra y gloria a su nombre. Gracias de nuevo por haberme acompañado en un episodio más de este podcast, y si no lo has hecho aún, suscríbete y compártelo con alguien más a quien pueda ser de bendición también para ellos. Y mi deseo es que juntos continuemos estudiando la palabra de Dios, creciendo en ese plan para nuestra vida y juntos continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.